Eh, ayer el presidente Milei tuvo una de sus habituales semanales charlas con Luis Majul. Y después de decir las cosas que dice siempre al principio de cada charla, hablar de que hay países que con su plan se volvieron potencias, nunca mencionarlo, él cuenta con que Luis Majul no le va a preguntar de qué países está hablando, luego de hablar de hiperinflaciones imaginarias, 3.000%, 7.000%, 15.000%, luego habló del DNU y del Congreso. Siempre las cosas hay que tomarlas en el contexto en que suceden, es decir, estamos hablando de un presidente que el día que asumió no le habló al Congreso. Él estaba ahí para hablarle al Congreso, juró y se fue, se puso de espaldas al Congreso, rodeado de sus amigos de ultraderecha del mundo, y le habló a los suyos, nada más. Días después, envía este DNU, que es una forma de decirle al Congreso, no los necesito porque voy a legislar yo. Es decir, yo voy a hacer el trabajo de ustedes y no los necesito. Ayer dijo que el Congreso era algo muy lento, que daba muchas vueltas y que además eran coimeros. Es decir, a ver, escuchémoslo primero antes de analizarlo. La realidad es la siguiente, mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra en la maquinaria del Congreso eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo. Algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. ¿Contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo. Bueno, acá tiene dos partes esto. Primero, él habla de la inutilidad del Congreso como tal. Tarda mucho el Congreso. Es decir, él le está diciendo a la gente, la República, tal como existe, la división de poderes, no conviene al sistema económico. Es muy lenta. Y después los acusa de corruptos. A ver, repito, si hubiera sucedido solo ya sería grave. Un presidente que primero le da la espalda al Congreso, no le habla al Congreso, algo muy bien pensado, algo diseñado por sus publicistas. Luego envía un DNU donde se arroga todas las facultades del Congreso. Luego le dice que son lentos y además son coimeros. Y uno se pregunta si no está preparando el terreno para cerrarlo el Congreso. Porque cuando uno demoniza al otro, lo descalifica pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Una vez que lo demonizo, como con Cristina, una vez que la demonicé, ¿ya le podemos disparar? Bueno, ¿qué busca el presidente diciéndole a la población, o por lo menos a los suyos, los que lo siguen, los que le creen todos? Es algo inútil el Congreso, que no sirve y que además son corruptos. Bueno, uno tiende a pensar que en un futuro el presidente podría intentar cerrar el Congreso. Me quedo ahí, me quedo con eso y después volvemos. El presidente dijo al pasar ayer que el FMI le va a dar más dinero. A ver, la información que tengo yo es que el FMI le va a dar todo junto los adelantos para que pague los próximos vencimientos. En vez de ir dándoselo el día anterior para que pague, se lo va a dar todo juntos. Era lo que había pedido Massa en su momento. Esos son 10, 11 mil millones de dólares. Pero además le está pidiendo que le financie los intereses. Es decir, que el FMI le preste plata para pagar los intereses. Eso sería un nuevo préstamo. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Y la información que tengo yo es que él quiere tomar esa deuda nueva con el fondo por decreto.
por decreto. Hay que ver también en qué contexto político está sucediendo todo esto. En los últimos días, la gente del PRO empezó a decir que está de acuerdo con todo lo que dice el proyecto. Y de hecho, la senadora Lozada armó un proyecto fotocopiando el DNU y diciendo, acá está todo, te vamos a votar todo. Recordemos que entre el todo, además de un saqueo de los empresarios a la población, es un DNU que estaba hecho por los empresarios, además de eso está la vulneración del derecho a huelga, uno de los derechos fundamentales de una sociedad. Eso se da en un contexto de altísima inflación. Ayer en el Destape publicamos la suba de los alimentos de la semana pasada, subieron un 11%. En las primeras 3 semanas del mes subieron un 27% y van a cerrar el mes con 32, 33%. Es decir, los trabajadores van a perder entre un 15 y un 20% de su capacidad de compra. Ayer dijimos que el gas iba a subir entre el 370 y el 700%, y ahora se está conociendo lo que va a pasar con el colectivo, que va a ir a 400 pesos en el AMBA, a 600 en la mayoría de las provincias, y que en marzo volvería a subir y seguiría a 800 en el AMBA y a 1000 en el resto de las provincias. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todo eso anunció también ayer que va a congelar los salarios públicos. Es decir, una suba inflacionaria tan aberrante, con congelamiento de salarios públicos, con suspensión de la fórmula previsional, con el freno de la obra pública, con semejante ajustazo a la sociedad, es muy factible que derive en una recesión gigantesca, no en una estanflación, como dijo él, que es estancamiento, en una recesión gigantesca con muchos despidos, con mucha pérdida de empleo y con gente que no va a poder consumir. Ahora bien, ante esa situación, y como decía ayer, ante un dólar que los precios rápidamente se lo van a comer y entonces va a tener que devaluar de nuevo, ¿qué hace Milei en febrero o marzo cuando tenga que devaluar de nuevo, cuando tenga que ajustar de nuevo y la sociedad esté exhausta? ¿Decidirá ahí cerrar el Congreso y convertirse en un tirano? Me parece que son cosas que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque él va tirando miguitas en el camino que va haciendo, y si uno presta atención, va siempre para el mismo lado. Y no es menor que esté teniendo el apoyo de una parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Hola. Me llamó la atención a mí ayer, volviendo a lo que decías, ¿no? El apoyo de Juntos por el Cambio y también lo que decía el propio Milei sobre diputados y senadores que demoran su decisión esperando negociar. Él habla de coimas en un momento, pero después habla de negociar en un sentido más amplio. Y hace unos días la que había anunciado que estaba evaluando su decisión había sido María Eugenia Vidal. Publicó un tuit que a mí me llamó la atención porque era un tuit donde no tomaba posición, sino que decía, me estoy tomando mi tiempo para ver qué hacemos con esto. Y ayer finalmente María Eugenia Vidal se manifestó a favor del DNU. Pero ¿qué otra cosa había pasado en las horas previas a que María Eugenia Vidal se manifestara a favor del DNU? Limpiaron la causa por la Gestapo sindical, que era una causa que a ella la preocupaba muchísimo. Yo no digo que una cosa tenga que ver con la otra, que haya habido un quid pro quo, como se dice en lenguaje jurídico. Pero si uno suma las declaraciones del presidente, los 2 tweets de Vidal, lo que pasó en el medio, y une los puntitos, como en los juegos infantiles, empieza a aparecer una figura y empieza a aparecer una silueta. Capaz que no es coima, es trueque. Bueno, es que a lo mejor pasa también un poco por ahí. Vuelve el trueque. Y ¿Cómo decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, ¿no? No hay almuerzo gratis. Bueno, ayer lo repitió. No existe tal cosa como un almuerzo. Bueno, claro. El presidente se quiere almorzar la cena, ya está muy apurado, y eso tiene sobrecostos, digamos, que pueden ser en especies, porque lo dice el decreto, se puede pagar en especies, por ejemplo, con una absolución, digamos, o con dinero. A ver, no podemos tampoco fingir demencia respecto a que efectivamente hay una tradición en el sistema político global, no en la Argentina, de el intercambio de
de favores, incluso de dinero. Incluso de dinero. Sí, claro. Para aprobar leyes. Eso pasa en todo el mundo. Hay un documental dando vuelta extraordinario de cómo Trump avanzó con un congreso en contra en los Estados Unidos. Donde cuenta, y eso que está legalizado el lobby. Entonces, imagínate si no estuviese legalizado. Entonces, esto que cuenta Milei en realidad es, como vos decías, Roberto, una forma de estigmatizar, de caracterizar negativamente al Congreso a quien le dio la espalda en su acto inicial de gobierno. Cosa que nosotros acá evaluábamos como el primer paso en una escalada que iba a buscar imponer por la fuerza un programa de gobierno brutal. Brutal para las mayorías que solo están representados por fracciones de diputados, de senadores. Fracciones, ni siquiera por el conjunto. Más allá de lo que indica la Constitución, que son los representantes del pueblo. Hay en el Congreso representantes de lobbies, representantes, no sé, representantes de laboratorio, y hay representantes del pueblo, de las mayorías populares. Bueno, ¿cómo se les tuerce el brazo a aquellos que asumen esa representación de las mayorías populares? Estigmatizándolos, persiguiéndolos, poniéndolos a la parrilla mediática, cosa que estamos viendo también en este tiempo, ¿no? Desde que asumió Milei. Cómo se los pone. Es cuestión de minutos de que salga la lista de los que se oponen al decreto, que es la forma habitual en la que Clarín aprieta a legisladores, ¿no? Vos comentabas ayer que AEA está apretando legisladores para que aprueben el decreto. ¿O hay legisladores que están recibiendo esa presión? Bueno, la forma pública... Ayer me enteré de 2 más. Bueno, la forma pública, la de Clarín aprieta a legisladores, que es poniéndote en formato sábana una lista de los que están a favor y los que están en contra. El semáforo. El famoso semáforo es una señal de apriete muy contundente. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un presidente se anime a semejante bestialidad como subir todos los precios, congelar todos los salarios, generar una cantidad enorme de despidos, subir todas las tarifas, todo junto? Y uno dice, ¿cómo se anima? Bueno, si uno lee que al mismo tiempo está demonizando al Congreso y que está empoderando a la policía, bueno, es cuestión de unir todos esos datos y decir, ¿no estará yendo hacia eso? Ojo, ¿No estará Roberto. yendo hacia un Estado policial sin Congreso? Ojo, Roberto, con lo de empoderar a la policía, porque al menos de su entrevista de ayer se desprende que la policía no va a tener aumentos de sueldo en los próximos meses. Y ese es Vamos otro... a ver si no hay una excepción. Ah, bueno, hay que estar muy atentos a eso. Hoy salió, por ejemplo, el decreto de este tema de que no va a haber pauta y qué sé yo, y ya pusieron excepciones que claramente estarán abiertas para sus amigos. Obvio. Hay situaciones de excepción. La gente se cree, no van a tener más pauta. Lo que no vamos a tener más pauta somos los mismos de siempre. Los amigos de él van a tener pauta. Se hizo Yo todavía más ayer discrecional. Claro. Más discrecional de Claro. lo que era. Esa es la Y verdad. bueno, está ahora por decreto, no como en la época de Macri que dijo, bueno, al destape no le damos y listo. Ahora por decreto ellos van a poder elegir. Está en el artículo 2 del decreto. La Pero discrecionalidad yo cuando lo avanza. vi ayer, ¿eh? La discrecionalidad avanza. Y atención con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín contrató, y ayer lo presentó en sociedad, a Jonathan Viale. Jonathan Viale era el más radicalizado de la nación. Tan radicalizado que lo tuvieron que echar. Porque el tipo le dijeron, bueno, mirá, si querés inventar, insultar, hacer lo que quiera con Cristina, los cristianos no hay problema. Pero no le digas a Tinelli, porque mañana no sé a quién se lo vas a decir. Entonces, cuando vieron que era un tipo peligroso, lo echaron. Y Manito lo llevó. Manito lo llevó. Hay 3 o 4 ahí soldados del rey Milei, ¿no? Feynman, Majul, Trebuch, y el cuarto, digo, los más relevantes, los que tienen mayor trascendencia hoy, sería Viale. Bueno, lo lleva al horario central de TN. Es ¿Te decir, se puedo decir prepara una para cosa esta respecto a eso, Roberto? Una persona que conoce muy bien los contratos, las idas y vueltas de los contratos en el Grupo Clarín, me contó que precisamente lo de Tinelli fue el ticket de acceso de Viale al Grupo Clarín. Es decir, el hecho de haber denunciado a Tinelli en una supuesta... Es como el bautismo. como una especie de gesto, una danza, un desnudo cuidado. Claro, está bien. Digamos, una danza coordinada en la que
una gestualidad positiva para acceder al Grupo Clarín. Tinelli está en se fue en muy malos términos de Clarín. Hay una demanda de guita cruzada entre Tinelli y Clarín, de mucha guita. Y llevarlo a Viale inmediatamente después de que Viale puso en la parrilla a Tinelli es un gesto para Clarín, que es un subestado mafioso, Clarín, digamos, ¿no? Funciona con la lógica de la mafia. Lo que estamos hablando es eso, ¿no? Es el padrino. Claro. No sé si a Puzo se le hubiese ocurrido semejante nivel de crueldad. Es un bautismo para el ingreso a la familia. Digamos, sí, ¿no? exactamente. Me quedé con algo anterior que tiene que ver con el Congreso. Me parece que hay un mecanismo también, no sé si coincidirán o si es exagerado, pero creo que algo hacia ahí hay, ya de criminalización, ¿no? del Congreso, lo cual, porque si estás diciendo vamos a marcar a quienes se oponen al DNU y quienes se oponen son corruptos, porque es lo que dijo frente a Luis Majul, me parece, claro, son coimeros, van por la coima y negocios. Me parece que hay un intento también, ¿no? de empezar a llevar a un plano del delito al Congreso, lo cual es criminalizar nuestra representación en esta segmentación que decías, que es lo que nos queda dentro, a la par de la criminalización de la protesta social, porque el protocolo es represivo de la protesta social. Entonces me parece que hay no solo un embate adornado mediáticamente, tienen el marketing para todos, sino también esta idea de empezar a decir, bueno, así como todo empleado estatal es ñoqui, todo el que se opone al DNU dentro del Congreso es coimero. Y en realidad habría que mirar al revés, habría que mirar a todos los que terminen aprobándolo después de haber dicho algo en el sentido contrario, Ojo, si queremos porque detectar a los coimeros. ¿Estos no eran los que vendían candidaturas? Claro. Por eso sabe con los güeyes que hará, digamos, porque los contrató él. Es un área de libre comercio, digamos, la que instaló. Está bien. Sabe con los güeyes que hará, sabe, incluso debe tener hasta el tarifario bastante presente. Una cosa que decía Jorge Rizzo, el expresidente de los propios, del Colegio de Abogados, que era, en una dictadura, ¿cuál de los tres poderes es el que se suprime? Porque en una dictadura, el Poder Judicial termina funcionando, hay una Corte Suprema, después de unos meses termina funcionando, el Ejecutivo en teoría termina funcionando, de facto, pero termina funcionando, el suprimido es el Poder Legislativo. Bueno, ¿cuál es el poder de los tres poderes que está eludiendo Javier Gerardo Milei o que quiere criminalizar, como describíamos recién? El Poder Legislativo. Es un comportamiento tiránico. ¿Puedo plantear algo disruptivo a esa idea? A ver. Un matiz, diría Nicolantos. Matice. Porque el Congreso está en plena potestad de rechazar el DNU. Si no lo hace es por falta de voluntad política. Las voluntades. Claro, si el Congreso quisiera defenderse frente al ataque monárquico de Milei, tiene hoy la potestad de defenderse rechazando el DNU. Ahora, si el Congreso no lo hace, valida su innecesidad. Claro. Digamos, si el Congreso no, para decirlo sencillo, si el Congreso no se para de manos frente a un ataque directo a su misma existencia, bueno, casi que convalida la idea de que no tiene utilidad. O que en tal caso es una máquina de impedir costosa. Cosa que está bastante instalada en la sociedad. Sí. Que es algo que está ahí, que gasta un montón de guita, que tiene un montón de choferes, que tiene pasajes gratis, que viven la vida loca. Que trabajan cuando quieren. Que trabajan cuando quieren, que tuvieron nuevos... O sea, eso ya está. Eso ya pregnó, ¿eh? Ahora, lo que hace Milei es ponerlo en valor en función de un proyecto político autocrático. Pero el Congreso, ojo, porque hoy tiene la potestad de... No es que cruzaron 20 bayonetas y no se puede entrar al Congreso, ¿eh? Están ahí. Ayer estaban ahí, se reunieron, hicieron una puesta en escena. Ahora, si no se paran de manos, convalidan la idea de que no sirven. Hoy ahora, no es pararse de manos, pero... yo leo por ahí que es peligroso esto, porque un día va a venir Grabois, dice, y va a hacer lo mismo, si es presidente, y va a hacer la reforma agraria. Y ahí está el engaño. Grabois duraría 2 horas si hace eso. Obvio, claro. Es decir, esto solo lo puede hacer la derecha a favor de los grandes grupos económicos. No es cierto que ahora cambiaron las reglas y cualquiera va a hacer lo que quiere. No. Este es un nuevo avance de la derecha. Primero avanzó con el lawfare, después intentó asesinar a Cristina y ahora trabaja para que el Congreso no tenga ninguna relevancia y tener un títere con la policía alrededor que lleve adelante sus deseos y sus intereses. Es decir, lo que estamos viviendo no es solamente que una ruptura más en el régimen
democrático o republicano. No, no, no. Estamos viviendo un segmento más, un paso más del avance de las grandes corporaciones sobre la política. Hablando de eso, un datito, está por entrar ahora el megaproyecto, porque el DNU son 300 artículos. El proyecto tiene 800. ¿Otro? Sí, sí, es un megaproyecto, el famoso proyecto Omnibus. El de ley, el que es para votar. El que va a entrar ahora en extraordinarias porque está condensado en 11 proyectos, uno de ellos de forma, pero esos 11 proyectos contienen 800 artículos, que va desde el Código Civil, reformas del Código Civil, es la profundización del decreto. Hay caramelo de madera de todo tipo, porque nos van a poner a discutir desde el divorcio vincular a cuestiones de la vida civil, o sea, de todo, y hay mucho negocio. Yo traje ahí, a modo de ilustración... Vos decís que donde hay un artículo hay un negocio. Bueno, mirá, véanlo de manera gráfica. El gobierno, cuando convocó a extraordinarias, envió un LERU para los añosos, como yo. El LERU era un resumen que se usaba mucho en las escuelas. Ya no existe más esto. Era bastante sepia. Claro, exacto, bastante sepia. Envió un resumen de las cosas que va a tratar. Bueno, ahí vemos, son 11 proyectos. Si ustedes leen con atención, de los 11 proyectos, acá vemos 10, 5 reduce la carga impositiva para empresas con sede en el extranjero, en criollo. Les permiten pagar menos impuestos por girar guita al exterior. A Techín y Macri, digamos. Techín, Macri, Emirates, Turkish, 2 aerolíneas. Ajá. Ojo, porque ahí está la mano de Macri, ¿eh? Ahí está la mano. En esto, mirá, son 5 de 10 proyectos. Uno es de forma, así que son 10 proyectos. 5 de 10 son negocios con nombre propio. Así es. Qué descarado que son. Techín por el lado de... Techín por el lado de Luxemburgo, porque tiene sede allá, entonces cuando remite utilidades no paga impuestos. La otra empresa que tiene sede en Luxemburgo es la de los parques eólicos. También, de Macri. exactamente, la de Macri, exactamente. Bueno, Emiratos Árabes, donde Macri está haciendo varios negocios, de hecho viaja muy seguido, está ahí. De hecho, estuvo ahí hasta hace pocos días, donde está haciendo varios negocios personales. Turquía, la República de Turquía es Turkish, la empresa que más opera en Argentina con sede en Turquía es Turkish, la aerolíneas, pero no es la única. Hay otras empresas interesadas en la minería en Argentina, con origen turco. Y son todos negocios que en su momento puso pro a Macri. O sea, todos estos convenios, la mitad de lo que va a mandar Milei al Congreso, la mitad, son negocios que Macri inició en su gestión. Hay continuidad, claramente. Bueno, esto digo porque aparecía ahí la ilusión óptica de que Macri y Milei estaban distanciados. Bueno, paga muy bien Milei esos 25 puntos que le aportó Macri y Bullrich. No solamente en cargos, sino en la mitad de las extraordinarias. La mitad. Sí. Es muy contundente cuando vos lo ves así, en esa aritmética. Che, dejaron afuera a Clarín. Pues Delaware no está, no hay un convenio. Delaware no está, pero Delaware tiene un régimen especial por el acuerdo que firmó Mitchell Lafip y Mitchell, digo, como titular de la aduana, hace un par de años, un acuerdo especial con Estados Unidos. Digo, es interesante porque mientras nosotros estamos mostrando esto todos los días, la mayoría de los medios le dicen a la gente que esto va a resolver todos los problemas de la economía y que al mismo tiempo, ojo, que le estamos sacando las facturas a los funcionarios que comían medialunas gratis, le estamos sacando los autos, los choferes y todo eso va a mejorar tu vida. Mientras los tipos están poniendo leyes con nombre y apellido como no vimos nunca. Por eso digo que nos quedemos en el tema de está yendo a 300 kilómetros por hora y sabemos que va a chocar. Él debe saber también que va a chocar. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Lo va a solucionar en términos democráticos o está demonizando al Congreso para cerrarlo? Y segundo, es mentira que esto le puede pasar mañana si asume Graboy. Esto es la derecha yendo más rápido que nunca y con más profundidad que nunca. Digo, ¿cómo se justifica que esté prohibido? Y vuelvo sobre eso porque me tiene muy sorprendido. ¿Cómo se justifica que los periodistas no van a poder hacer más huelga? ¿Desde qué punto de vista si no es que lo haya pedido Manieto, que no quiere que sus trabajadores puedan decir más nada? Digo, puedo dar 1000 ejemplos. Es en general, ¿no? Porque digo,
se ahogan las voces disidentes a este proyecto, por lo cual no vas a poder describir lo que describíamos recién. Digo, la mayoría de los medios va a imperar el miedo y vamos a tener una agenda hecha por los tipos que te van a hacer justificar el cierre del Congreso. Sumale a eso la hiperprecarización, ¿no? Te sacan la pauta, te ponen a los canales de mayor difusión a demonizarnos y a hablar contra nosotros y difamarnos y qué sé yo, te ponen leyes para que vos no puedas protestar, que esto es un proyecto colectivo, yo las restricciones las siento igual que ustedes, digo, ¿no? Entonces, bueno, es un ahogo frente a cualquier voz disidente. Claro. Sí, muy fuerte. Bueno, es que él, viste, que mencionaba a Frondizi. Frondizi es un tipo con claroscuros desde ya, digamos, no vamos a ahogar ahora la síntesis, digamos, del personaje. Pero hay que recordar cómo termina el gobierno de Frondizi también, ¿no? Antes del golpe, que es el plan Conintes, conmoción interna del Estado. Yo diría que no son menciones azarosas, las de Javier Gerardo Milei. Me parece que tienen que ver con una deriva autoritaria que habitualmente este tipo de políticas generan en la intención de consolidarse, digamos, ¿no? Me da la impresión de que estamos por ese lado. En general se hacen paralelismos, se trazan paralelismos de Milei con Trump y con Bolsonaro. Yo en los últimos días empecé a notar coincidencias que marcan otro paralelismo más preocupante, si se quiere. ¿Con quién? De un presidente que llegó a ese lugar después de hacerse conocido a través de las pantallas de televisión, que disolvió el Parlamento, que alineó a su país acríticamente con Estados Unidos y que en este momento dejó a su país absolutamente en ruinas. Estuvo acá en la Asunción, es Zelensky. Me das miedo. Bueno, tiene el mismo origen, un cómico de televisión. Por eso, ¿no? Tiene el mismo origen. Zelensky, incluso antes de la guerra, ya había disuelto el Parlamento ucraniano. Se alineó absolutamente con Estados Unidos, incluso yendo en contra de los intereses propios de su propio país. Alentaba colectivos neonazis, que esa es la razón, el origen de la guerra con Rusia. O sea, alentaba colectivos neonazis. En realidad, sí, el origen de la guerra con Rusia es una discusión un poco más compleja. Pero el origen formal, digamos, Rusia lo que alega es que había una persecución neonazi a rusos en territorio rusos, exactamente. Pero digo, ahora, ojo, porque hay muchos daños que pueden ser irreversibles. Hay mucho daño que puede ser irreversible. Hay que estar muy atentos a eso. Ayer hablé con dos de las grandes empresas de alimentos. Yo le pregunté por qué habían aumentado tanto y me dijeron, no, la verdad es que no aumentamos ni la mitad de lo que tenemos que aumentar. Y vamos a seguir aumentando en enero, febrero y marzo. Y después veremos cuánto nos suben los costos por los aumentos de la energía. Ayer, Velocopit dijo que después de este aumento del 40% iba a haber un aumento mensual igual a la inflación del mes anterior. Es decir, que a fin de enero le van a poner el 30% de inflación de diciembre. Un 40 más un 30. Un 40 más un 30 no es un 70, sino que es un 82. Y en febrero le van a poner otra vez lo mismo. Es decir, como no van a subir los sueldos, le van a dar hasta que la gente no pueda consumir más. ¿Cómo no van a subir los sueldos? ¿Hoy no hay una marcha de CGT pidiendo apertura paritaria, no? Ahí hay otro tema, ¿no? Hay dos cosas que estoy viendo. Ahí hay dos cosas que estoy viendo yo. Por un lado, yo les mandé ayer un audio de Córdoba que que querían venir para acá, que estaban organizados, pero que se enteraron, que les avisaron que iba a haber retenes, que iba a haber revisaciones y que no los iban a dejar llegar. Guarda con esa porque es una información que todavía no dio muchas vueltas. Y lo otro es también los llamados del establishment a los sindicalistas. ¿Sí? ¿Va a tener la fuerza que esperábamos lo de hoy? Ojalá que sí, porque es muy importante. Bueno, esto es noticia de ahora. Ya hay concentraciones importantes ahora. En lugares, en puntos de reunión, tanto de la CTA, de ATE, de PCN, de ferroviarios que se están juntando en Constitución y en 11. Bueno, de CTA, de ATE, espero lo mejor, desde luego. No, incluso de gremios que integran la CGT. Ahora, hay una discusión interna ahí fuerte, hubo ayer una discusión interna muy fuerte. Hay algunos gremios que trataron de bajar un poco la espuma.
de hecho que estaban convocando a marchar sin banderas, sin remeras, sin nada que los identifique. Sin trabajadores. Y sin trabajadores. No, incluso en serio, literal. Hubo gremios que llamaron de algunos cuerpos de delegados, pero no trabajadores. Sí. Que marchen solo cuerpos de delegados y no trabajadores. Pero no fue acatado de manera completa y eso ya se está viendo desde temprano ahora en tribunales. Ahora, el tema es la pregunta que se hace Roberto, es la pregunta. Así como todos los días nos preguntamos cuánto dura la tolerancia social frente a la carestía de la vida, frente a la inclemencia de los precios, también hay que preguntarse cuánto dura la paciencia de los trabajadores frente a dirigentes sindicales que no reclaman actualización salarial, cuando los precios de la canasta básica te están aumentando a un ritmo del 25, 30, 35% mensual. Bueno. Hay un tema más allá de la canasta básica que me parece clave. Con los aumentos que va a tener el colectivo, hay trabajadores que van a tener que gastarse más de la mitad del sueldo en ir y volver a trabajar. Esa gente renuncia. Bueno, la gente no va a trabajar solamente para pagarse el viaje al trabajo. No puede renunciar porque necesita, si no lo come los piojos, digamos. O sea, tiene que tener un ingreso aunque sea malísimo. El tema es que el reclamo va a ser hacia la patronal, pero también hacia la representación sindical. Igual, digo, Milei blanqueó que tenía un gobierno que tenía previsto que si íbamos a morir de hambre, moríamos de hambre. Digo, no prometió otra cosa y por lo eso, ha dicho de Milei no podemos esperar otra cosa. Ahora, el tema es de quienes esperamos otra cosa, ese es un poco, me parece que entiendo yo, ese planteo de Roberto. De quienes sí esperamos otra cosa, de quienes se proponen como representación de las mayorías populares, de los sectores sindicales, de ellos sí esperamos otra cosa. El tema es que esa otra cosa no es una esperanza a mediano plazo, es a cortísimo plazo. Entonces, la manifestación de hoy, que es a tribunales, ayer tuvimos una discusión con Nico respecto a si era pertinente marchar a tribunales o no, porque eso corre de foco, para mí, en mi interpretación, quien tiene la responsabilidad de rechazar el DNU o de rechazar el plan de hambre de Milei. Le pone el poder en manos de la justicia, digamos, y no de la política. Le saca responsabilidad a la política, en mi interpretación, de esta marcha a tribunales. Ahora, aún las dictaduras necesitan cierto consenso. ¿No se está yendo de mambo? Bueno, yo justamente por eso ayer rescaté un video que estaba dando vueltas, que podemos verlo, donde le preguntan a un pibe en una parada de colectivos de estas móviles que se volvieron tan populares en los últimos meses para testear la temperatura de la calle. Perdón, gran laburo de C5N, sí. Hay que decirlo. Como el termómetro de la calle, lo que está haciendo C5N, felicitaciones a Nico Calle y el equipo, excelente. Y ahí le preguntaban a esta persona si se bancaba la quita de subsidios y la suba del transporte y la suba de los servicios, y decía sí, mientras a mí me suba el sueldo también. Y se generaba una burla alrededor de eso, pero me parece que es bastante revelador. Veámoslo y después lo charlamos, si les parece. ¿Te enteraste que probablemente se reduzcan los subsidios y que aumente el valor del boleto? Sí, eso está vi en el noticiero. Lo viste en el noticiero, ¿y qué te parece esa noticia? No, está bien, por un lado está bien. Hay mucha plata que se gasta en otras cosas, pienso yo que son boludeces y... Sí, pero eso significa que va a tener que pagarlo él, ¿no? Hay que trabajar, otra no queda. Vas a tener que pagar más vos. ¿No hay problema? No hay problema. Bien, supongamos que tenga un trabajo estable y que lo pueda y me paguen bien el sueldo, no hay problema. Bueno, ok, si te dicen a partir de mañana el boleto sale 400 pesos. Mientras me aumenten el sueldo no hay problema. Mientras me aumenten el sueldo, claro. Medio jocoso, ¿no? Los periodistas de A24 diciendo, quiere que le aumenten el sueldo. Pero para mí es sintomático. Porque puede haber estaban acostumbrados a eso, Porque estaban acostumbrados a la inflación peronista que viene con el aumento del sueldo. Que no la justifica. Exactamente. Pensá que faltan dos cosas que no mencionamos hoy a todo esto, que es, ya no te van a devolver el IVA, creo que ya no lo están devolviendo, y te van a volver a cobrar impuestos a las ganancias. O sea, más cosas recesivas en esa olla a presión. Pero incluso creo que en ese porcentaje, en ese 30% de votante de Milei original, núcleo duro, que compró esta idea de que hay que reducir los subsidios porque el Estado es muy grande y no puede bancarlos, nunca compró la idea de que si reducen los subsidios a él no le suba el sueldo en paralelo. No compró la idea de que tengas que gastarte más de la mitad del sueldo en viajar o todo tu sueldo
en alquilar y que no te quede plata para comer. Entonces, ojo ahí, porque yo creo que a la pregunta que nos hacemos recurrentemente de cuál es el contrato electoral de Milei con sus bases, este chico la respondió muy, pero muy bien y muy directamente. Y del lado de Milei, de los comunicadores de Milei, de los dirigentes políticos que se alinean con Milei, por ahora, cuando del otro lado dicen, sí, yo te banco en esta, pero subime el sueldo, lo que hay es sorna. Y esa sorna hoy todavía puede pasar, pero en cuanto empiece a apretar el cinturón, va a empezar a caer mal, va a empezar a caer muy mal y ojo con eso. Sí, ahí tenés también la pregunta de cuánto tiempo va a servir esta falsa idea de vamos a estar mal un tiempo para estar mejor después, esta idea del sacrificio, ¿no? Con el que saludaron para Navidad, y hasta dónde eso justamente empieza a romperte lo que mencionaba recién Roberto, los consensos, porque efectivamente incluso los peores daños se han hecho en nombre de los consensos. Sí, igual yo creo que la idea esta de vamos a estar peor ahora, aguantemos un poco para estar peor después, sirve si estar un poco peor es dejar de darte un gustito, claro, es cambiar a una segunda marca o a lo mejor no salir a cenar afuera o a lo mejor asado en vez de todas las semanas una vez por mes o si el que estaba una vez por mes, una vez cada 3. Ahora, cuando estar peor significa tener que mudarte de tu departamento a una villa, ¿o significa tener que sacar a tu pibe de la escuela para ponerla en una que subjetivamente vos crees que es peor, más allá de que después podemos discutir la calidad de la escuela pública y la privada y demás? Yo ahí no sé si va a haber mucha gente que diga, bueno, banquemos estos 6 meses que después vamos a repuntar, ¿eh? Bueno, por eso es interesante lo que hizo Kicillof, digo, para meter un poquito de rosca también, de rosca de fin de año. Kicillof claramente puso pro a un proyecto opuesto al de Milei. Claro, absolutamente. Claramente. Incluso con legislación. Mañana va a ir al Parlamento bonaerense una legislación para focalizar la actualización de ingresos de la provincia, cargando el peso impositivo, digamos, de esa actualización sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. Un número que está publicado en el Destape, solo el 8%. Solo el 8% de los que tienen patrimonio inmobiliario van a pagar un poco por encima de la inflación. El resto es actualización con la inflación. Es otro modelo. Igual ayer... Bueno, pero por eso Milei lo elige como rival. Antagonista. Lo elige como rival. Todo lo demás se lo está bajando en realidad Kicillof, porque lo actualiza por debajo de la inflación, claro. Para los demás hay una baja de carga impositiva, exactamente. Solo, por eso decía, solo el 8% va a pagar... Sí. Sí, Roberto. No, me parece interesante que Milei lo elija también, porque claro, ahí están los dos proyectos de país. Ahí están los dos proyectos de país que se ven claramente, ¿no? Y se eligen porque... mutuamente. O sea, Milei ayer lo eligió como rival, cosa que hace todo presidente, digamos, con oponente. A ver. Kicillof acaba de decidir un mega impuestazo en la provincia. Pretende aumentar el impuesto inmobiliario hasta un 300% y las patentes hasta un 270%. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, es un problema de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Ahora digo, pero el keynesianismo le salió bastante mal entonces. ¿Por qué? Y porque, digamos, él, digamos, un devoto del déficit fiscal, del gasto público, todo eso, y ahora se manda un impuestazo. O sea, que lo trae, ¿sabes qué? Voy a hacer más reuniones con los gobernadores, digo, se le va a contagiar la ortodoxia. Eso es bien ortodoxo, ¿no? Subir impuestos para... Sería más ortodoxo que baje el gasto, pero por lo menos, o sea, está internalizando la restricción de presupuesto. Ahí también. Ya no le quedan brazos para cortarse a Milei, ¿no? Que había dicho que por cada impuesto que creara o subiera se iba a cortar un brazo. No. No, ya no hay... Igual dice que son transitorios, no te das problema. No, bueno, pero con Majul al lado llamándole impuestazo y todo eso, ¿viste? Bueno, dijo que la tasa Kicillof era perpetuidad. Sí. ¿No? Una cosa no así. son reportajes sino puestas en escena. Sí. Bueno, pero vendría bien un derecho a réplica, ¿no? Para Kicillof en ese mismo espacio con respecto a la información. Mismo la tapa de Clarín de ayer, ¿no? Que le puso un puestazo como destacado y le contestó el gobernador también. Bueno, claramente se va conformando como una alternativa Kicillof, que más allá de lo que piense cada uno, que puede tener distintas preferencias, es importante que haya una alternativa en esta democracia que se muestre, porque
yo no sé qué va a pasar con la gente. La policía, ¿viste lo que es? La policía hasta que sale la gente a cacerolear y la policía se sube a la vereda a ella. ¿Qué van a hacer cuando salen cientos de miles de personas? Y hoy es una buena prueba, guarda, si llega a ser potente. Ahora, un dato eso de que intentan que no lleguen desde el interior, ¿no? Me dicen que ya están deteniendo algunos micros en el conurbano bonaerense, en las rutas, digamos, que vienen desde distintos puntos del país para no dejarlos acceder. Una cosa que marca cómo Kicillof está ganando volumen como ponente nacional, además de ser el gobernador de su provincia, del proyecto de Milei, es la inquietud interna en el peronismo respecto a eso. A ver, Kicillof gana volumen y Máximo presenta un proyecto en línea con lo que plantea Kicillof. Está claro que Máximo y Kicillof no comparten el mismo proyecto. Sí la misma identidad política, pero no el mismo proyecto de poder. Entonces, esa inquietud que está generando el volumen, esa inquietud interna que se demuestra con estas acciones, por ejemplo, el proyecto de Máximo, que es bueno, Digo, no le estoy bajando el precio del proyecto de Máximo. Digo, Máximo presenta el proyecto cuando, entre comillas, su rival, en términos de proyecto de poder, gana volumen como antagonista de Milei. Y como esta puede ser una carrera corta, sin alentar nada. Ojalá todos compitan así. Claro, ¿no? compitan para ver quién tiene el proyecto más progresivo. Hay otros que están compitiendo con... Está bien, estoy de acuerdo. Hay otros que están compitiendo con bots en las redes sociales. Esa misma discusión. A ver. Sí. No, digo, aparecieron en estos días, por lo menos abrías las redes sociales y no podías estar 3 minutos sin que te apareciera, por ejemplo, una mención a Guillermo Moreno. Bueno. Y pasó, pero pasó algo muy curioso, que es bastante sintomático, que es que fue trending topic en Chile. Moreno. Y eso pasa cuando calibrás mal a los bots, ¿viste? Es caricias significativas. Igual, para que no se malinterprete, lo celebro, Me parece que es hora que empecemos a usar esas herramientas también de este lado, porque si no nos pasan por arriba. Pero me parece que si eso no va acompañado de construcción por otro lado, se queda corto, se queda un poco rengo. Lo de Moreno medio que tiene algo hasta personal, te diría con Kicillof, que es medio patológico. Sí, bueno, ya a esta altura es medio patológico. Le digo con mucho respeto, sé que me someto a los bots, pero a esta altura lo de Moreno con Kicillof es patológico. Que Moreno sigue intentando, porque si llegó Milei a ser presidente, Moreno está en gateras. No. Obvio. Acá no se jubila nadie. ¿Sabes cuál es el apodo de Moreno? El loco. Claro. Que tranquilamente podría ser. Ahora, sí, yo quería destacar algo que vos lo que mencionabas, el ordenamiento de las tribus peronistas en la provincia de Buenos Aires. No es un dato menor de la política, es el territorio de Cristina Kirchner, que gobierna Cristina Kirchner, o por lo menos donde Cristina Kirchner está fuertemente instalada como referente de las distintas tribus. Hay distintas tribus. Y me parece importante en este contexto, porque la gente, ante la angustia de lo que está sucediendo, mira cuáles son sus referencias, ¿no? Y que el peronismo bonaerense se esté plantando así es muy interesante. No veo que ocurra en general. Ayer Milei tuvo un pasaje en la entrevista donde si los peronistas no entienden que van contra el peronismo, hasta contra el peronismo de derecha van, si no lo entienden y no son capaces de resignar las cuestiones de interna, de pleito personal, todas esas cosas, bueno, están defraudando a la gente. Van a estar defraudando a la gente porque la gente va a mirar al peronismo. Cuando esto cristalice, cuando esto se haga, cuando este móvil, este bólido a 300 kilómetros por hora se la ponga, lo primero que va a hacer la gente va a mirar a ver quién está en el peronismo vivo, ¿sí? Para recuperar la esperanza de la sociedad. Hay un pasaje, yo no sé si lo tenemos, creo que es el del 12, donde Milei habla sobre la doctrina Rosencrantz, ¿no? La adopta y le explica, dale. Vos y el presidente Macri siempre hablan de que hay que dar una batalla cultural y moral. Desarrollame la idea en los segundos que quedan. Fíjate, esto es muy importante. Cuando hablamos del decreto desregulador, ¿no? Que lo llamamos el shock de libertad, vimos que si lo mirabas en esencia, el problema es que nunca corregimos el verdadero problema, que es el déficit fiscal. Ahora, nosotros de 123 años tuvimos déficit fiscal 112. De las 22 crisis que tuvimos desde el inicio del siglo XX hasta hoy, 20 tienen origen fiscal.
Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, vivimos con déficit fiscal? El modelo de la casta genera déficit fiscal, porque y esto sí es cultural pleno. La Argentina fue contaminada, infectada, se enfermó de socialismo y su política está enferma de socialismo, porque es esa idea de que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. La economía del libre mercado la resuelve con propiedad privada, con mercados sin intervención, libres sin intervención estatal, competencia, división de trabajo, cooperación social. Digo, esas son las instituciones del capitalismo que resuelven este problema. A ver, demoniza la justicia social. La justicia social, o la idea de justicia social en la Argentina, es, junto a la ley 1420, la gran constructora de la clase media en nuestro país. Destruir la justicia social es destruir también la clase media en la Argentina. Pero además, a una identidad política que se identifica con la justicia social, que sacó el 44% de los votos en la elección, ¿no? Y es el peronismo. No hay peronismo sin justicia social, y no hay justicia social sin peronismo en la sociedad argentina. A mí me parece que se está metiendo con cosas que le quedan grandes a Milei, sinceramente, digamos, ¿no? Que todos estos outsiders en algún momento la chocan. Y yo creo que se está acercando demasiado rápido a ese Bueno, límite. es lo que yo planteaba, me parece que la aceleración de las internas en las tribus peronistas. Las tribus peronistas, está muy bien. Por eso. ¿No te gusta Game of Thrones? Me gusta, sí, sí. La velocidad también es un síntoma de esta percepción, de que se está yendo, como decías Roberto, a 100 kilómetros contra un paredón. Claro. Eso es lo que decía Macri, ¿no? Yo creo que da 300, porque a 100 puedo andar yo. No, pero contra un paredón igual yo trato de no ir ni a 100 ni a 20, porque, digamos... Claro, Pero, claro. Ojo con eso, porque si la reacción a esa percepción de que se acorta el tiempo es apurar las peleas de cúpula por el liderazgo y no apurar el proceso de reconstrucción del vínculo con la sociedad. Y es un poco no y un sé poco. si- Es un poco. Ayer Aníbal, por ejemplo, Aníbal Fernández, uno puede pensar muchas cosas, Aníbal Fernández. Lo que no puede negarle es experiencia. ¿No? Creo que formó parte de todos los gobiernos peronistas desde el regreso a la democracia, más o menos. Ujú. Más o menos. Empezando por Antonio Cafiero en Provincia de Buenos Aires como intendente. Que acelere la disputa con la Cámpora, como lo hizo, en este contexto, porque en el contexto electoral, cuando se discutía la posibilidad de una candidatura de Alberto, se entendía en ese marco. Pero en este contexto es una discusión electoral la que está planteando Aníbal Fernández. Cuando las elecciones pasaron hace 15 días. Bueno, pero vos pensás, yo ayer decía que hay dos ex candidatos a presidente que acaban de inaugurar fundaciones. Claro. Las fundaciones son lugares, si querés, centros de ideas, pero además de poder y qué sé yo, para personas que quieren ser candidatos a presidente. Y faltan 4 años. Entonces, indudablemente hay parte de la política que está pensando que quizás nos falten. Claro, a eso voy. Hay que decirlo con mucha elegancia, porque si no te estigmatizan. Digamos. Bueno, yo no puse la fundación. No, hay que decir con elegancia el tema de la aceleración de los tiempos políticos, que es algo que ocurre en política, no es algo que estamos intentando Milei nosotros. también lo tiene en la cabeza. Sí, de hecho él acelera. Es aceleracionista. Es aceleracionista, claro, es aceleracionista. Claro. Te digo una cosa, alguien me decía, porque yo estoy insistiendo mucho en el estado policial, hay mucha policía en la Argentina, que pronto iba a empezar a ver milicos en la calle. Que iban a buscar la vuelta para que en vez de ver policías veamos milicos. Es otra cosa. Les puedo asegurar, para el que no lo vivió, Sí. no es lo mismo. Ojo, No es... ojo Roberto, porque por lo menos yo estuve, no sé en las últimas horas, pero la semana pasada estuve hablando del tema con varias personas que trabajan en el mundo de la defensa. Son esos mundos como la diplomacia donde pasan los gobiernos, pero el personal en general es bastante estable. Y me decían que la enorme mayoría del personal de las Fuerzas Armadas en la Argentina no quiere saber absolutamente nada con hacer ningún tipo de tarea, ni logística, ni de apoyo, no quieren estar ni cerca de los quilombos que tienen las fuerzas de seguridad en el país. Entonces, ahí también hay otro tema. El ministro que pusieron en el área, Petri, es alguien que no conoce el área, no confían en Petri, lo ven
como un empleado de Patricia Bullrich, y si hay algo que a las Fuerzas Armadas no les gusta es que las pongan por debajo de la policía. Hay un tema de egos y de... Empecemos a pensar qué tiene planeado, no Milei, qué tiene planeado el establishment de cómo resolver esto. ¿No? O sea, vamos a meses de 30% de inflación sobre una sociedad exhausta de 8 años de caída, ¿no? No, que estábamos bárbaros y cayó loco este, no. Sobre una sociedad exhausta viene un año de feroz inflación, con mucho desempleo. Las tarifas las van a sentir ahora, en enero, febrero, marzo, el transporte. ¿Qué tiene pensado? ¿Qué está pensando? ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, vos dabas una pista hoy, una información que quiero poner en valor, al punto de que estamos publicándola también en el Destape Web, de paso el chivo, respecto a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional para incorporar 11.000 millones en adelanto de desembolsos del fondo, más una nueva deuda por adelanto de intereses. ¿Estamos hablando de 15.000 millones? ¿Más o menos? No sé, él habló de 15, a mí la cuenta me da 13,5, pero bueno, no importa. Caputo lo había negado por Twitter. Caputo lo negó, pero Milei lo confirmó y lo que para mí es más importante, Navarro lo confirma. Digo, ese es un dato determinante para Milei. Si él logra que el fondo le haga ese aporte, en el proyecto a corto plazo de Milei, eso abre la puerta a otros inversores, entre comillas, a otros ingresos de divisas, muy favorecidos por una legislación que, como el propio Milei describe, es muy amistosa con el libre mercado. Muy amistosa, sobre todo con el libre flujo de divisas. Digamos. Entonces, esa negociación con el fondo es central, porque si el fondo efectivamente, de acá a abril hay que pagar 9.000 millones. De acá a abril del año que viene, ¿no? Más o menos esa es la ¿Sabés cuál es el problema que está teniendo en la negociación? Que me lo enteré hoy a la mañana. El FMI está disgustado, molesto, porque el Estado se esté haciendo cargo del problema de la deuda de los importadores, claro, y esté pasando a dólares una deuda. Viste que el FMI quiere los dólares, lo quieren todo para ellos. Claro. Perdón, de acá a abril son 4.600 millones, perdón, de acá a abril 4.600 millones. El adelanto de todo el año es el 9.000. No, lo ayudaría mucho recibir ese dinero. Él dijo ayer que se enorgullecía, que el FMI lo veía a él como un héroe. ¿No? Digo, a ver, es un presidente del que habla bien la Nación, el FMI, la Asociación de Empresas Norteamericanas y la Asociación de Empresas Argentinas. Eligieron bien, ¿eh? Esos eligieron bien. Bueno, esa situación... Claro, vos preguntabas, ¿cómo financia esta circunstancia de una economía en retracción, en depresión? Bueno, lo financia con recursos extranjeros que vienen a precio de remate, entre otras cosas, a quedarse con activos que son valiosos, ¿eh? El litio valioso, la minería valiosa, las tierras raras son valiosas, digamos, hay un montón, el petróleo ni hablar. De hecho, ayer contaba, y después me hicieron una precisión, Estados Unidos viene anotando producción récord de petróleo a nivel global porque contabiliza lo que Chevron explota en Vaca Muerta como petróleo propio, como petróleo estadounidense. ¿Entendés? O sea, es impresionante cómo Estados Unidos tiene esa capacidad para apropiarse de recursos ajenos. Bueno, sin guerras, ¿no? Sin guerras. Sin guerras. Sin guerra. Está muy bien eso, sin guerra. Sí. ¿No? Ayer, Milei habló de Elon Musk y se le caía la baba. O sea, vos lo veías a Majul enamorado de Milei y a Milei enamorado de... ¿no? Dijo algo que a mí me impresionó mucho. Miren, él contó cómo había sido el momento en que él se comunica con Musk. Digo, para el que no lo sabe, en los sistemas de poder... el menos poderoso espera que lo atienda el más poderoso. Pasa por un secretario, ¿sí? En general, si querés hablar con Cristina, pasás por Mariano, que es el secretario, o por Diego, ¿sí? Cristina es más poderosa que vos. Y Milei dice, me atendió él, yo pensé que primero iba a hablar con un asistente. Es decir, él estaba diciendo
que él como presidente pensaba esperar a Elon Musk. En ese lugar de servicial se pone, imagínense cómo le va a entregar el litio. Ellos no necesitan ningún soldado porque nuestra élite, que alguna vez se alió y se entregó a los ingleses durante muchos años, ¿no? Fuimos la granja de los ingleses. Bueno, hoy estamos dispuestos a entregárselo y encontramos a este mascarón de proa. Los grandes empresarios lo utilizan, el carisma de él, la forma en que él se conecta con el pueblo, que dice con total tranquilidad que él estaba dispuesto a esperar que más lo atendiera, que está orgulloso que más hable con él y que es el héroe del fondo. Yo creo que en los próximos días, voy cerrando que tengo una reunión, ya los dejo con Nicolantos, hay que ir mirando eso, ¿no? Si él decide demonizar al Congreso, es porque va por el Congreso. Porque alguna forma tiene que buscar él para mantenerse en el poder después de pegarle tal sablazo a la sociedad. Que todavía no lo sintieron, ¿eh? Y se espera que ningún mes de este año tenga una inflación menor al 10. Es decir, que vos empieces 30, 25, 20, y ni siquiera llegues al 10, que todo el año sea así. ¿Cómo lo bancás eso? Bueno, prestemos atención. Che, quería antes de cerrar, comentarle algo al público, ahora que estamos juntos, con mi querido Roberto Caballero, que bueno, yo sé que él lo comentó hoy, a mí me lo contó la semana pasada, y me parece que vale la pena que lo hablemos juntos por el enorme respeto que le tengo a Roberto, por todo lo que le dio al Destape. Yo me levantaba tranquilo a la mañana porque sabía que yo no estaba, pero estaba Roberto ahí, era como un delantero que estaba tranquilo, que tenía un defensor ahí que le cuidaba la retaguardia, y bueno, me contó lo que uno sabe que pasa hoy, el estrés y el sacrificio que generan muchas horas frente a una cámara, con mucho laburo, y hay veces que uno no puede, y bueno, y se va a un laburo que por ahí sea menos exigente, y yo lo comprendo, pero me duele, y quiero decirlo, que bueno, uno no. Fue un enorme honor y orgullo trabajar con vos, Roberto, la verdad. Y te lo digo de corazón, me emociona, porque te tengo un aprecio y un respeto enorme, y le diste mucho al Destape en esta época de crecimiento. Así que muchas gracias. Es mutuo esta admiración y este respeto. Yo aprendí mucho acá en el Destape. Me sentí muy cuidado y fundamentalmente me sentí apoyado, que para un periodista es fundamental. Yo comentaba tempranito algo que creo que te pinta el Destape y te pinta vos, particularmente. En estos 4 años aquí yo hice algo así como 700 editoriales. 700 editoriales en 4 años. Nunca, jamás, nadie me dijo nada por lo que yo había dicho en una editorial. Y creo que eso habla no de la cantidad de editoriales, no de las editoriales, sino de un lugar que permitía eso. Y ese lugar es en parte, o en gran parte, Roberto Navarro. Porque eso no lo hace cualquiera, no lo hace cualquier empleador. Lo hace un empleador que quizás es periodista y que entiende el valor de la libertad para trabajar. Así que eso para mí pinta por completo qué es el Destape, lo importante que es el Destape. Yo siempre llamo a suscribirse al Destape, porque el Destape tiene que seguir creciendo, independientemente de la suerte personal de uno. Vos lo describís bien, yo tengo que organizar el trabajo de otro modo, tengo una cuestión de salud, ya no tengo 40 y pico, sino que tengo 50 y pico, y hay cosas que a uno le empiezan a entrar, hay ciertas balas que a uno le empiezan a entrar. Y bueno, cierto tratamiento, exige cierto descanso, bueno, y esas cosas, y me parece que acá hay que rendir al 100%. Y la verdad es que yo me voy muy contento. Y la verdad que también muy agradecido. Yo, cuando me dicen, che, ¿y en qué términos te vas? En los mejores términos, porque así ha sido toda la relación. Muchos destacan también, che, todos los primeros de mes acá se paga. Sí, y eso es un gran esfuerzo. En cualquier empresa eso es un gran esfuerzo, pero sobre todo una empresa familiar y chica, porque las grandes empresas se pueden dar el lujo, tienen la espalda. El Destape cada mes es un desafío, ¿no? Y bueno, me parece que llegamos a un punto en el que está creciendo, está consolidándose, cuanto el pueblo más lo necesita. Porque también eso es importante. Llegamos a esta situación, a este nuevo gobierno, con un Destape que está fortalecido y bien conducido. Eso también creo que es para destacar. Habrá un Mañeto y habrá de este lado un Navarro. Y va a dar esas peleas y tengan plena confianza de que hay alguien que está manejando el instrumental.
Y lo mío, bueno, el tiempo dirá, en el futuro nos vemos. Yo lo que estoy es hoy disminuido físicamente. Y eso es lo que yo no me quiero permitir. Y después, bueno, obviamente, son asuntos personales y se arreglan personalmente, digamos. Yo no le puedo decir a otro que me resuelva mis problemas de salud. Entonces, también escuchar a mi familia, que es la que más me ha bancado en todo tiempo. Y lo último para decir, sí, en un momento, cuando nos perseguían, se dio así como una especie de fraternidad, ¿viste? Y yo sentí que el Destape fue un refugio en estos años. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, querido. Chao. Chao a todos y a todas. Chao. Un país unido por la radio.